Especialmente saludamos a aquellos que a través de este maravilloso medio que es Internet pueden seguir pegados a la Iglesia, a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no tiene impedimentos a través de Internet, del teléfono, no importa, la palabra de Dios llega porque la palabra de Dios no necesita ayudadores, en sí misma tiene poder. Y para aquellos que toman nota, he llamado a este mensaje, suéltate el yugo de la pobreza. Y si recordamos, Carlos nos empezó a hablar la semana pasada sobre una serie que tiene que ver con el amor verdadero de Dios. ¿Cómo es ese amor? Porque a veces tenemos una imagen distorsionada del amor verdadero de Dios. Y se llamaba la predicación La extraordinaria generosidad de Dios. Y me encanta este tema porque mire donde mire, no dejo de ver la generosidad de Dios en cómo ha diseñado la vida. Miro la creación y veo que no me tengo que pelear con el vecino para contemplar el cielo o para disfrutar del mar, ¿verdad? Dios nos ha dado unos cielos abundantes, un mar abundante. Veo las necesidades básicas, como comer es un deleite, dormir, que es una necesidad, es un deleite, procrear, etcétera, etcétera. Y Dios, en toda la esencia de la vida, se ve su generosidad. Dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios no dice, bueno, hoy para que se fastidien los malos, los pecadores, los impíos, no hago salir el sol. No, Dios les permite. También aquellos que rechazan a Dios les permite disfrutar de cosas muy buenas, porque aquí en la tierra tenemos un poquito de cielo y un poquito de infierno. Tenemos un poquito de cielo porque podemos disfrutar del gozo, podemos disfrutar del amor de Dios, de sanas relaciones entre nosotros, de ver las bendiciones de Dios, pero también hay un poquito de infierno. Hay angustia, hay enfermedad, hay opresión, hay maldición, ¿verdad? Y yo quiero hoy, Carlos, el tercer punto que él tocó para trabajar y poder ser más generosos, él dijo que tenemos que renunciar a la mentalidad de pobreza. Y aquí es donde yo me quiero detener hoy. Quizá el área donde Satanás ha fabricado más mentiras para nuestra vida es el área de lo material. Y yo me pregunto algo. Si nosotros creemos de verdad lo que dice la Biblia, ¿por qué no hay más cristianos ricos? Vuelvo a hacer la pregunta, si nosotros creemos todo lo que dice la Biblia, y hoy vamos a ir a través de varios versículos, ¿por qué yo no veo más cristianos ricos? ¿Por qué yo no veo esa sobreabundancia que Dios promete en su palabra? Pues la razón es muy sencilla. A mí me encantaría que la palabra que yo hoy estoy dando y que me gustaría que la recibieras como palabra de Dios, como hicieron los tesalonicenses con Pablo, y no como palabra de hombre, aunque Dios la transmite a través de una persona, el burrito, que es lo que menos cuenta. Esta palabra, cuando está apuntando y sale como una flecha, como una espada a tu corazón, resulta que no llega 100% pura a tu corazón. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado durante muchos años de sembrarte mentiras y en tu vida se han levantado fortalezas mentales, engaños que tú no eres ni consciente, no te das ni cuenta. Y cuando llega la palabra, tiene que empezar a derribar esos filtros, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, en la medida que tú más te expongas a la palabra de Dios, más verdad vas a poder tener y más vas a poder disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Yo creo que mínimo Satanás, para cada mentira de Dios, para cada verdad de Dios, tiene una mentira o más. Porque recuerda que Satanás habla, pero cada vez que él habla, habla mentira, dice la Biblia. Él es padre de mentira. Él nunca te va a decir la verdad, aunque él fabrica evidencias y es especialista en disfrazar sus mentiras de verdad. Y yo quiero que pienses, y estarás conmigo, creo que estarás de acuerdo, nosotros nacemos con una mentalidad de pobreza y de escasez. Yo he criado 3 hijos y no sé si alguno ha tenido la experiencia de ir al supermercado cuando tus hijos son pequeños. ¿Alguien se ha encontrado que su hijo le diga, mamá, cómprame un huevo Kinder para cada uno de mis compañeros de la clase? ¿Alguien se ha encontrado así? ¿Alguien, mamá, cómprale a mi hermanito que está en casa 2 huevos Kinder? No, yo encontraba, quiero, yo, mío, sí o no. Desde que nacemos, tú pones un juguete y 2 niños, y yo jamás he visto que un niño diga, toma, te dejo que juegues con el juguete.
Ahí empieza a tirar cada uno de un lado. Mío, yo, lo tenía yo, me toca a mí. ¿Sí o no? Nacemos, no nos tenemos que esforzar. Nacemos con una mentalidad de escasez, de pobreza, porque el pecado ha distorsionado la imagen correcta de Dios. Y hoy vas a ver que Dios es un Dios de superabundancia, de generosidad. Es un Dios extravagante. Dios sobrepasa cualquier límite que tú puedas pensar hoy. Pero eso sí, los principios del reino de los cielos son unos principios contrarios a los principios de este mundo. Por ejemplo, la Biblia nos habla de perder para ganar. Pablo lo perdió todo para ganar a Cristo. Nos habla de morir para vivir, de menguar para crecer, dijo Juan el Bautista, de sembrar para cosechar, de dar para recibir. Por eso, como estos principios son espirituales, si tú no has nacido del Espíritu, no puedes entender estos principios, y la Biblia dice que para ti van a ser locura. Los vas a razonar, los vas a cuestionar, los vas a criticar, los vas a menospreciar. ¿Por qué? Porque no has tenido el momento, el punto de inflexión en tu vida donde naces del Espíritu, naces de nuevo, y el mundo espiritual, puedes a través de ese mundo espiritual recibir la verdad de la palabra de Dios. La palabra dice que en Isaías 55, del 8 al 9, para que veas que siempre Dios va a superarte, siempre en generosidad, en planes, en diseños. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, como son más altos los cielos que la tierra. Y quiero que pienses en la distancia que hay del cielo a la tierra, porque la palabra de Dios hay que meditarla, no hay que leerla rápida. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nunca podrás superar a Dios en planes, en generosidad. La mentalidad de Dios es de abundancia. Juan 10:10 hace una declaración impresionante y nos habla por un lado de Satanás, que es el ladrón, y por otro lado de la mentalidad de Dios. Y dice que el ladrón, que es Satanás, ha venido ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Él quiere matar el propósito de Dios en tu vida, quiere robarte todo lo que Dios tiene para ti, ¿vale? Eso es lo que él quiere hacer, quiere destruir todo lo que Dios quiere edificar. Y dice Jesús, pero ojo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en pobreza, en abundancia. Luego yo quiero que mires a tu vida. ¿Tienes una vida en abundancia? En todas las áreas. No me estoy refiriendo, porque vamos a ver que del yugo que vamos a hablar hoy es un yugo que afecta todas las áreas de nuestra vida, no solamente lo material específicamente, afecta nuestras relaciones, afecta nuestro estilo de vida, cómo vemos a Dios, cómo llevamos la vida cristiana. Entonces yo quiero que entiendas que Jesús vino a darte una vida en abundancia. Segunda de Samuel 22:20, en uno de los salmos impresionantes, está también en los salmos, aunque aquí está en Samuel, donde David está pasando por un momento de angustia, de opresión, y él tenía una capacidad especial para conectarse con Dios en esos momentos. Él derramaba su alma, le decía a Dios cómo se sentía, era sincero con Dios, y él dice, en medio de una lucha de sus enemigos, dice, y me sacó, segunda de Samuel 22:20, me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Cuando tú estás en una crisis y clamas a Dios, dice que Él te saca al lugar espacioso. A Dios le encantan los lugares espaciosos. Dios no es un Dios de estrechez. Ahora, eso sí, la puerta para entrar a la salvación es estrecha. Qué curioso. La puerta para entrar a la salvación y el camino que lleva a la vida eterna es estrecho. ¿Por qué? Porque no admite sino una sola cosa, y es creer en lo que Jesús hizo en la cruz. No le puedes añadir nada más. Eso sí, cuando entras por esa puerta, porque no había ninguna puerta, o sea, Dios es tan generoso que las malas noticias que tenemos del ser humano con Dios las hemos provocado nosotros, hemos violado su ley, nos hemos rebelado contra Dios, lo hemos hecho todo mal, malas noticias, somos culpables, y la generosidad de Dios
algo, no sé, yo tengo una muy mala relación con la tecnología, que conmigo parece que no funciona, lo apago, ¿no? Bueno, conmigo no nos llevamos bien, saltan chispas. Entonces, me lo voy a tomar con humor. Ya, se me fue el pensamiento. ¿Qué estaba diciendo? La puerta. Entonces, cuando tú pasas esa puerta, todo es espacioso. Pastos verdes, abundancia de paz, de perdón, de misericordia, porque dice que Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Y muchas veces nosotros distorsionamos la palabra de Dios a causa del pecado, vamos a ver, de las herencias de maldición, interpretamos y pareciera que oímos pero no oímos. O sea, tú puedes estar hoy aquí o los que nos están escuchando por internet y puedes salir de este lugar tal cual has venido. La palabra no llegó a tu corazón. Pero si esta palabra llega a tu corazón, tú tienes que salir en esta mañana convencido de hacer cambios en tu vida. Porque la palabra verdaderamente cuando llega al corazón de una persona no la deja indiferente. Pero si tú sales hoy de aquí una predicación más, un poquito más de conocimiento, la palabra no ha llegado como tiene que llegar. Y yo he orado para que esta palabra revolucione tu vida. Yo quiero explicarte lo que hace el yugo. Satanás trabaja con yugos. Los que fuisteis al redil, si me ponéis la foto del yugo, aprendisteis un poquito sobre el yugo de Jezabel, ¿verdad? Que vamos a seguir hablando de él, pero no es el tema de hoy. Y entonces aquí vemos un yugo, vemos a 2 vacas, 2 bueyes, no sé lo que es, que están unidos por la cerviz, ¿veis? Por esa barra de madera, ese artilugio, eso es un yugo, ¿sí? Y ese yugo, tú te imaginas que un buey le dice, quiero ir a la izquierda, y el otro dice, quiero ir a la derecha. ¿Pensáis que es posible? Es imposible. O sea, sí o sí se tienen que poner de acuerdo. No pueden ir cada uno a un lado o se cortan la cabeza. O sea, tienen que ir hacia el mismo lado. Están enyugados. Y un yugo es cualquier forma de sometimiento. Yo quiero que tú entiendas lo que es un yugo y cómo Satanás trabaja con yugos espirituales. Es cualquier forma de sometimiento para unirte o conectarte con sus mentiras y de esa manera esclavizarte al pecado. Espiritualmente, el yugo es una relación de pacto. Entonces, cuando tú crees las mentiras de Satanás, tú haces un pacto con Satanás, te enyugas con Satanás. Cuando tú crees las verdades de Dios, tú te enyugas con Dios. Haces pacto con Dios, entras en el pacto de sus promesas porque has creído su verdad. Entonces, toda la vida cristiana consiste en que la verdad de Dios nos vaya haciendo libres. Y no somos ni por asomo conscientes de la cantidad de mentiras que tenemos todavía en nuestro interior. Y este yugo concretamente, fíjate que Pablo en Romanos 6, no lo vamos a buscar, pero Pablo en Romanos 6, 16, él explica que solo hay 2 tipos de sometimiento para el ser humano. Dice, mira, cuando tú te sometes como esclavo a alguien para obedecerle, te vuelves obviamente esclavo, dice, o te sometes al pecado para muerte, o te sometes a la obediencia para la justicia de Dios. Solo tienes esas 2 opciones. O te sometes al pecado para muerte, o te sometes a la obediencia de Dios para su justicia en tu vida, para que la justicia de Cristo se cumpla. La potestad que está detrás del yugo de la pobreza es Mamón. Así se llama, Mamón. Suena muy mal, pero es así. Es un dios falso. Es uno de los dioses de este siglo que más domina nuestra sociedad. Y este Dios habla, este Dios nos susurra continuamente. Tú sabes que tú puedes oír 3 voces, la voz de Dios, la voz del diablo y tu propia voz. Cuando Satanás te habla, bien sea a través de Mamón, de Jezabel, de lo que sea, él lo hace en primera persona, con lo cual es más difícil darse cuenta que no es algo que viene de ti, sino que él lo pone en ti. Entonces, vamos a ver por qué razón una persona, por qué tú y yo podemos estar
bajo un yugo de pobreza. Y quiero dar 4 razones, así un poquito rapiditas. La primera razón por la que tú podrías tener un yugo de pobreza puede ser por un pecado generacional. Es decir, el yugo de pobreza puede venir de tu antigua naturaleza y de los pecados de tus antepasados. Y si miramos la historia de Israel, Israel estuvo 40 años en el desierto, después de que Dios los libertó de Egipto, atados al yugo de la duda, de la murmuración, de la incredulidad, de la queja. Y aunque Dios los había hecho libres, ellos permanecieron atados en sus viejos patrones de comportamiento. Y cuando tú lees el libro de Números, alucinas en colores y ves al pueblo de Israel murmurando contra Moisés, quejándose en las cebollas que teníamos en Egipto y toda la carne, las ollas de carne que comíamos. Moisés, tú nos has sacado al desierto a matarnos de hambre. Y cada vez que tú te quejas, el yugo se hace más fuerte, se aprieta más. En el mundo espiritual, el yugo es como algo que viene sobre nuestro cuello, sobre nuestra cerviz de hierro, que nos oprime, es un yugo de opresión. Y cada vez que tú te quejas, cada vez que tú hablas contrario a lo que la palabra de Dios dice, el yugo te oprime más. Y así le pasaba al pueblo de Israel. No pudieron alcanzar la completa libertad que Dios les había dado a través de la fe, porque estaban esclavizados al yugo del pasado, al yugo de Egipto. Y mucha gente, Dios la ha hecho libre, Dios le ha declarado, te perdono, te limpio, eres mi hijo, y siguen viviendo esclavos de sus antiguos pecados, a pesar de que la ley en Cristo los ha declarado libres. Esto pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se abolió la esclavitud, que eso fue una lucha tremenda. Y cuando la ley dictó la abolición de la esclavitud, hubo muchos esclavos que no supieron ser libres, que siguieron trabajando para sus amos, que no creyeron que ese día había llegado. Llegaba otro y le decía, el gobierno ha declarado, y ellos, no lo creo. O le decían, ¿eres libre? Y dijeron, no, yo me quedo trabajando para mi amo. La inseguridad de afrontar una vida sin ser esclavo, no pudieron. Y esto le pasa a muchos cristianos. Dios los ha declarado libres y viven bajo viejos patrones de esclavitud y no disfrutan la tierra prometida como Israel. Hubo una generación que no entró en la tierra prometida. Si nosotros, para entender el pecado generacional, vamos a ir a Éxodo 20, del 2 al 6, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y después de que Dios saca a Israel de Egipto, le dice a través de Moisés, yo soy el Señor tu Dios, y le recuerda, y no te olvides nunca, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No se te olvide nunca que eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Es decir, no pongas que nada sea más preciado para ti que Dios, que nada tenga un lugar más alto en tu vida que Dios. Dice, no te hagas ninguna clase de ídolo. Ídolo es cualquier cosa que ponemos en el lugar que solo le corresponde a Dios. Dice, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas cultos, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, y Dios tiene el derecho a ser celoso. Hay un celo que es sano, que es bueno. Si mi marido me dice, bueno, como tú no eres celosa, no te importa que este fin de semana me vaya a dormir con la peluquera. Pues yo diré, no, en este momento sí soy celosa, hicimos un pacto de fidelidad y no me parece bien que te vayas a pasar el fin de semana a Canarias con la peluquera, ¿verdad? Y Dios dice, yo os saqué de Egipto, yo os libré de la esclavitud, tengo derecho a ser un Dios celoso y a exigiros un pacto de fidelidad conmigo. Y entonces Dios dice, no te inclines ante ellos, el Señor te avisa. ¿Por qué? Porque la tendencia es que inclinamos el corazón a aquello que amamos por encima de Dios. No le rindas culto, soy celoso, dice, porque no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Cuidado con la imagen que tienes de Dios. Dios no es Papá Noel. Hay consecuencias. Dios es un Dios tanto justo como misericordioso. Pero Dios dice, no toleraré que entregues tu corazón a otros dioses. Y entonces hay una consecuencia del pecado de idolatría. Dice, extiendo, se pasa las consecuencias del pecado, el castigo de los padres sobre sus hijos
Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero fíjate la mentalidad de abundancia de Dios. 4 generaciones para lo malo. Dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. ¡Wow! 1000 generaciones de bendición, 1000 generaciones de misericordia y de amor. ¿Cómo no me voy a volver yo a Dios? ¿Cómo? Si es que Dios es más que bueno. Entonces, las consecuencias del pecado de mis padres, yo me tengo que arrepentir del pecado de mis padres. Yo vengo de una familia con idolatría. Yo vengo de una familia con inclinación a la religiosidad y a la idolatría. Y yo he visto las consecuencias de ese pecado en mi familia. Entonces, ¿cómo se convierte un pecado de generaciones en yugo? ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Tú practicas un determinado pecado. Ponle nombre a tu pecado. Escoge de tu lista un pecado, ¿sí? Y tú empiezas a practicar ese pecado. Ese pecado se convierte en estilo de vida. Ese estilo de vida se arraiga de tal manera en tu vida que ese pecado se transforma ya en una iniquidad. La iniquidad es el pecado que heredamos de nuestros padres, ¿vale? Pero yo no tengo por qué vivir. Mi padre pudo haber sido alcohólico, pero yo no tengo por qué ser alcohólica si creo la verdad de Dios. Pero la iniquidad es la inclinación, la tendencia a cometer un determinado pecado, ¿vale? Entonces, la iniquidad es un arma tan poderosa del enemigo que afecta no solo mi vida, sino la vida de las generaciones que vienen detrás de mí, de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Y Harvey nos contaba en el redil un caso muy curioso, que él viene de una familia con alcoholismo, ¿vale? No sé si su abuelo, su padre, no sé bien, pero de varones que habían tenido problemas con el alcoholismo. Harvey jamás ha probado una gota de alcohol. Yo creo que no ha tomado ni una clara, Harvey, en su vida, ¿vale? Pero Harvey ha sufrido en su cuerpo los efectos de un hígado con problemas como si tomara alcohol. ¿Estás entendiendo? Él no ha probado el alcohol, pero su hígado tiene problemas como el hígado. Sabéis que las personas que beben mucho tienen problemas en el hígado. Muchos mueren de lo que se llama cirrosis. Y es un problema en el hígado muy serio, que te mata, vamos. Entonces, él cuenta que él entendió que debido a la iniquidad del pecado de alcoholismo de sus antepasados, claro, él se hizo cristiano, él cambió su estilo de vida, el enemigo ya no encontró la manera para perpetuar el alcoholismo, pero ha sufrido las consecuencias, esa extensión del pecado hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo encontrar en mi familia cuál es la maldición generacional? Es muy fácil. Busca los patrones negativos que se repiten en tu familia. Divorcios, cáncer, negocios ilícitos, ruina, robo. Tú tienes que ver qué se repite, qué patrón negativo se repite en tu familia. Y ahí vas a encontrar cuál es el pecado generacional. Ahora, el yugo de la pobreza tiene que ver con la mentalidad de esclavo. Tú has nacido en un hogar donde se pensaba de una determinada manera y a ti te ha parecido normal. Por ejemplo, si tú eres un niño y tú ves no sé qué ejemplo poner. Por ejemplo, ves a tu mamá que va a la tienda y cuando va a la tienda roba un poquito, ¿a ti te parece normal robar? Si tú ves que tu mamá chismea todo el rato y habla de la vecina y de la otra y de la otra, a ti tú creces y tú piensas que chismear es normal, que tenemos el derecho a criticar y murmurar, que tenemos el derecho a robar, porque como mamá lo hacía con naturalidad. Entonces tú no te das cuenta, pero hay cosas que tú las ves normales, que vienen de Egipto, pero no son normales. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Dios quebró el yugo de la esclavitud, pero ellos no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de la mentalidad de esclavos. Y eso pasa de generación a generación. Por ejemplo, ¿sabes que cuando tú te quejas el yugo se hace más fuerte? La murmuración, la queja, la incredulidad, la obstinación, la terquedad, todas esas cosas trabajan juntos para fortalecer el yugo. Y fíjate lo que dice el Señor en Levítico 26:13 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo soy el Señor su Dios, quien lo sacó, vuelve a decir, de la tierra de Egipto, ¿para qué? Para que ya no fueran esclavos. La voluntad de Dios es que tú y yo no seamos esclavos de nada. Dice, yo quebré de su cuello
el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto, porque el yugo te va doblando el cuello, el yugo te va inclinando ante la vida, te va inclinando, te va poniendo una pesada carga de opresión. Pero Dios dice, yo quité ese yugo para que tú puedas caminar erguido en la vida. Pero el pueblo de Israel no pudo vivir en esa libertad, siguió esclavo a la antigua manera de vivir. Proverbios 26:2 dice que la maldición nunca viene sin causa. ¿Qué hace Satanás? Satanás busca una maldición, una causa, para traer maldición a tu vida. O sea, la maldición nunca viene sin causa. ¿Qué hace Satanás? Busca una causa por la cual meterse para poder traer maldición. Si tú vienes a la iglesia y dejas la puerta de tu casa abierta y tú llegas y encuentras a un ladrón en tu casa, ¿de quién dependió que entró el ladrón? Tú te dejaste la puerta abierta. Cuando nosotros pecamos, abrimos la puerta y le estamos invitando al enemigo, entra. Tú te quejas y estás abriendo la puerta al espíritu de pobreza, a la opresión, a la amargura, ¿vale? Entonces, cuidado, porque cuando tú abres la puerta, tú pecas y se activan las maldiciones de tus generaciones. Cristo hizo la obra completa en la cruz, pero tú tienes que apropiarte por la fe de lo que Cristo hizo, arrepentirte del pecado de tus antepasados, confesarlo y romperlo, cambiando tu estilo de vida. Entonces, esta sería la primera razón por la que tú puedes estar bajo un yugo de pobreza, el pecado generacional. Segunda razón, el país donde has nacido, tu cultura. Si tú has nacido en un país donde más del 50% de la población está en pobreza, tú traes eso de tu país. Esa mentalidad, soy pobre, no puedo salir de esto. ¿Qué te dice la mentalidad de pobreza? No tengo, no puedo, es difícil, no hay muchos obstáculos. Mentalidad de pobreza, quizá porque en tu familia la había, porque tu país está bajo un yugo de mentalidad de pobreza. La tercera razón por la que tú puedes estar bajo ese yugo es la ignorancia de la palabra de Dios. Es decir, ya tú no eres ignorante porque estás aquí dentro, pero quizá tu ignorancia viene de no leer la Biblia. Tu ignorancia viene de no renovar tu mente en la verdad de Dios todos los días. Y la cuarta razón puede venir por negocios ilícitos, ¿vale? Que generan maldición. Y no importa si es un poquito o es un muchito. No, bueno, es que yo de vez en cuando en mi casa cogen alguna bolsita de droga, pero vamos, yo no soy narco ni nada de eso. Pero no importa, si tú abres tu casa para que recojan alguna bolsita de droga, ya abriste la puerta a los negocios ilícitos. Da igual si robas una barra de pan o robas un banco. Desde el momento que tú abres esa puerta, la abres. Negocios ilícitos, negocios para defraudar Hacienda, negocios donde las cosas no se hacen claras. En ese momento tú abres la puerta a la maldición y se puede activar la ruina de tus antepasados, se puede activar muchas cosas. Ahora, vamos a ver cómo identificamos en nuestra vida. Y esta es la parte práctica en la que yo me quiero centrar. Yo quiero poner ejemplos para que te ayuden a desenmascarar la mentalidad de pobreza que tú puedas estar teniendo en tu vida. Vamos a ver manifestaciones en nuestras vidas del yugo de la pobreza, porque este yugo impregna toda nuestra manera de vivir, de ver a Dios, de vivir la vida cristiana, no solo lo económico. Y yo necesito pedirle a Dios, como le pidió el salmista, que ensanche mi corazón. El Salmo 119:32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Porque tenemos un corazón estrecho, porque nos cuesta creer que Dios me puede dar lo que le estoy pidiendo, porque vemos las cosas muy difíciles, porque cuando enfrentamos un problema, vemos a nuestro problema así y a Dios así. Mentalidad de pobreza, no has entendido quién es Dios, no has entendido su grandeza, su poder. Entonces, Dios es un Dios amplio en perdonar, generoso. Pablo dice que necesitamos orar en nuestra humanidad para entender la dimensión del amor de Dios. Y lo dice en Efesios 3:18, dice que oremos para que entendamos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, porque vemos el amor de Dios así, y el amor de Dios sobrepasa los cielos y los mares que tú y yo podemos contemplar. Dios es rico en misericordia, dice, con su gran amor que nos amó. Entonces, vamos a ver cómo se manifiestan en mi vida, cómo se puede manifestar el yugo de la pobreza. Yo he puesto 11 puntos
sacados de mi experiencia y de lo que yo vivo en la iglesia, de mi trato con otros creyentes, de mi propia vida, ¿vale? Yo he puesto 11, seguro que hay más. Esto es simplemente, no hay que hacer una doctrina. Yo estoy poniendo ejemplos para que te ayude a identificar si tú puedes estar creyendo que no bajo el yugo de la pobreza. Primera manifestación, si tú tienes una vida de oración y de alabanza pobre. Si tú ves que no hace para qué orar más, ¿para qué? Yo a veces en la alabanza, a veces me alegro y a veces me entristezco. Cuando veo a personas sentadas en medio de la alabanza. Cuando veo que la alabanza es así. Yo digo, nuestro Dios es un Dios que merece alabanza, ni siquiera por lo que hace, sino por lo que es. Y Dios es un Dios tan grande que es digno de nuestra alabanza. Y a mí me da tristeza cuando veo pobreza en nuestra alabanza, falta de generosidad en la gratitud que le expresamos a Dios. Porque la gente que alaba a Dios es gente agradecida, es gente que sabe quién es Dios, es gente que cada día tiene un corazón agradecido y recuerda que Dios lo sacó de Egipto. No se olvida. Entonces, si tú tienes una vida, ay, ¿para qué orar más? 5 minutos al día, Señor, bendíceme, yo lo que quiero es la bendición de Dios y ya. Tú estás bajo el yugo de la pobreza. Si tú no entiendes que necesitas orar más, alabar, no solo en la cantidad, sino en la calidad. No solo en la cantidad, sino en la calidad. Tú estás bajo el yugo de la pobreza. Segunda manifestación, si tú tienes una vida pobre de servicio en la iglesia. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Cuánto de tu tiempo durante la semana inviertes en algo que no te repercuta a ti? Es decir, que no tenga que ver contigo, que no tenga ningún beneficio contigo, que no sea ir al gimnasio, que no sea ir a la peluquería, ¿vale? Que no sea ir a comprar. ¿Cuánto de tu tiempo inviertes durante la semana que no tenga que ver con un beneficio para tu vida? Piensa. ¿Cero? Estás bajo el superyugo de la pobreza. ¿Cuánto dedicas a alguna persona que sabes que esa persona no te puede devolver nada? Una persona pobre, anciana. ¿Cuánto de tu tiempo, son ejemplos, pueden ser más cosas, inviertes en personas que sabes que no puedes recibir nada a cambio? ¿O todo lo que haces lo haces a personas que sabes que luego te lo van a devolver? Mentalidad de pobreza. Entonces, ¿cómo son los susurros en este área? Por ejemplo, ¿qué te dice el enemigo al oído? Porque Satanás nos habla al oído. Y son pensamientos como, ya trabajo bastante durante la semana como para quedarme en la iglesia a servir. Ya limpio yo bastante en mi casa como para ponerme a limpiar en la iglesia. Que lo hagan otros. Mentalidad de pobreza. Ya hay mucha gente que sirve. ¿Para qué voy a ir yo? Una vida pobre en el servicio. Si tú vienes a la iglesia con la mentalidad de que te den, de que te sirvan, de que te atiendan, mentalidad de pobreza, tú tienes que venir con la mentalidad, Señor, ¿en qué te puedo servir hoy? ¿En qué te puedo ser útil? De hecho, la alabanza es lo primero que tú vienes a darle a Dios. Qué pena perderse la alabanza, qué pena llegar tarde a la iglesia y venir solo a recibir la predicación. Tu corazón no va a estar igual de preparado que aquel que ha venido dispuesto a darle a Dios su gratitud y su alabanza. Tercera característica o manifestación, si tú tienes una vida donde abunda la pereza. La Biblia en Proverbios nos deja bien claro a través de diferentes versículos que hay una relación directa entre la pereza y la pobreza. Voy a leer así rapidito algunos versículos, luego los podéis mirar en casa. Por ejemplo, Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. O sea, el perezoso no hace nada, desea, tiene la cabeza llena de pájaros, pero no se mueve, no hace nada. Entonces dice que no alcanza nada. En cambio, el diligente, el que hace lo que tiene que hacer, será prosperado. Proverbios 20:4. El perezoso no hará a causa del invierno. Ay, es que hace frío, no quiero salir de la camita. Uy, cuando ya haga mejor tiempo. Siempre le ve una pega, siempre busca una excusa al perezoso para no hacer lo que hay que hacer. Entonces dice el perezoso, no hará causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Proverbios 21:25, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar.
Yo los vagos y los perezosos, como que no. El perezoso y el vago no le gusta trabajar y siempre encuentra una excusa para no hacerlo. Proverbios 6:9, le encanta dormir. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poquito más, media horita más el despertador, un poquito más. ¡Ay, ya! Corriendo. Ese día no oro, ese día. Si eso se repite, un día puede pasar, pero si eso se repite un día y otro día y otro día, la pereza, ten cuidado, que el fruto de la pereza es la pobreza. Proverbios 28:14. El que labra su tierra, tradúcelo al lenguaje de hoy, el que va a trabajar, porque era una sociedad agrícola cuando fue escrita esta palabra, dice, el que labra su tierra, normal, se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Mira a ver si lo que te pasa es que eres un poquito perezoso para trabajar. Le sacas pegas a todos los trabajos, le pones pegas a este, a aquel, y dices, mira, mejor cobro el paro. Mentalidad de pobreza. La avaricia, otra manifestación de que tienes el yugo de la pobreza. Proverbios 28:22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. La gente que quiere enriquecerse rápidamente, fácilmente, la gente que quiere hacer trampas, la gente que le gusta la lotería, los juegos de azar, que siempre está metiéndose en esas cosas piramidales. No, a ver aquí, si consigo ganar mucho trabajando poco. Te va a llevar, dice la Biblia, a la pobreza. La avaricia en el corazón lleva a la pobreza. Quinta manifestación, cuando tu visión es únicamente terrenal, natural. Cuando lo que prevalece en tu vida es lo natural, lo terrenal, por encima de lo eterno y de la preocupación y de lo espiritual. ¿Os acordáis, Pedro? Va al Señor, Señor, no, ¿cómo vas a ir a la cruz? No, hombre, no, Señor, esto a ti no te puede pasar. No, Señor, que yo te voy a cuidar a ti. No, hombre, no, Señor, tú no tienes que ir a la cruz y morir y sufrir. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Estamos tan preocupados por el dichoso COVID. Estamos guardando nuestras vidas tanto, tan preocupados de no enfermarnos, de tener una jubilación, de tener una casita. Y se nos olvida que lo más importante está allí arriba, que cuando te mueras no te vas a llevar nada, que más importante que salvar tu vida aquí, que alargar tu vida unos años aquí, es que tengas asegurada la salvación de tu alma, porque mucha gente que se está preocupando por el COVID, si se muriera hoy, se iría al infierno. ¿Y qué pasa que viva 5 o 6 años más si terminas? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces, cuidado con tener una excesiva preocupación. Y yo no digo que no haya que preocuparse por lo material y por lo terrenal, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que hay personas que solo viven para trabajar y para hacer dinero. Que hay personas que dicen, voy a trabajar más horas extras para ganar más dinero, y le quitan la célula al Señor y le quitan venir los domingos y trabajan domingo tras domingo y trabajan sacrificando su familia, sacrificando la congregación. ¿Por qué? Porque tienen mentalidad de pobreza. Porque no creen que Dios ha dicho 6 días trabajarás, el 7º es mi día, conságramelo a mí. Mentalidad de pobreza. Entonces, claro que hemos de preocuparnos, pero nunca por encima de lo eterno. Que no te preocupe tanto la herencia que le vas a dejar a tus hijos, que te preocupe la herencia espiritual que le estás dejando a tus hijos. Eso es lo que te tiene que preocupar, porque eso es lo más importante. Sexto, cuando en tu vida tienes una constante preocupación por solo lo material, es decir, cuando todas las decisiones que tú tomas dependen de lo económico, de nada más. No te importa nada más que lo económico y no disfrutas de gastar el dinero, porque el dinero está también para gastarlo. El dinero está para ahorrarlo, para invertirlo, para dar, pero también para gastarlo. Si tú eres una persona que no disfrutas, que siempre te preocupa el dinero, que si te cobraron 1 euro más hoy en el menú, y estás siempre como en una falta de gozo, preocupado siempre por lo material, si tú tienes un lenguaje negativo continuamente, si tú hablas mal del futuro, te quejas del país, te quejas de tu jefe, te quejas del gobierno, te quejas de que las ayudas no son suficientes, te quejas de que tus hijos no te dan, si tú tienes la expectativa de que te tienen que dar siempre, de que en la iglesia a ti te tienen que ayudar porque pobrecita tú, porque pobrecito tú, si tú tienes la expectativa de que son tus hijos los que te tienen que dar, que todo el mundo
es un problema y tiene que ver con la mentalidad de pobreza. ¿Qué nos susurra el Dios Mamón con respecto a esto? Pues mira, voy a poner ejemplos, me gustaría que fuerais honestos para identificarlos, porque estoy hablando del ambiente de la iglesia principalmente. Pues por ejemplo, hay gente que dice, hoy no llevaré comida, a ver si alguien me invita. Yo sé que esto es real. Hay gente que dice, bueno, seguro que alguien lleva desayuno al devocional, yo no voy a llevar nada, ya me darán. O como voy a ayudar en la mudanza, pues ya Carlos que nos invite a unas pizzas. Yo no voy a llevar bocata. Eso no es siembra, ¿eh? La siembra es cuando tú no recibes nada a cambio por lo que haces. Cuidado. A ver, la mentalidad de siembra y de dar es cuando tú esperas de Dios, que en el tiempo Dios, el sembrador no siembra y espera ese mismo día recibir, no, el sembrador siembra y dice, Señor, tú das las cosechas, tú das la lluvia y espera de Dios. Pero hay gente que lo que hace en la iglesia espera que se le pague. No hemos entendido que servimos por amor. No hemos entendido que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, esa mentalidad de ya llevarán desayuno, ¿yo para qué voy a llevar? Oye, es mi cumpleaños, deberían invitarme a mí, porque en España el que cumple años tiene que invitar. Entonces tú quieres lo que te interesa de España y lo que no te interesa de tu país. Pues no, en España el que cumple años invita, se moja, se rasca el bolsillo. Ay no, otra vez en esa célula pidiéndome para un cumpleaños, mejor no voy. No, oye, fulanita, le dice, yo no voy a dar, ya está bien, oye, son muchos cumpleaños este mes y no estás entendiendo que Dios está inventando eso para poder bendecirte, para sacarte de la pobreza. Que Dios, vamos a ver más adelante con la viuda de Sarepta, cómo lo hizo. Entonces, la mentalidad de pobreza te lleva a trabajar más y a darle menos al Señor. La mentalidad de pobreza, ¿por qué? Porque no crees que Dios es la fuente. La mentalidad de pobreza te lleva a robar porque no crees que Dios ha comprometido, que Él es tu fuente. Porque no crees lo que Dios dice. Entonces dices, no, lo tengo que hacer a mi manera. No, lo tienes que hacer a la manera de Dios. Séptima manifestación. Personas que siempre están pidiendo, directa o indirectamente. Ay, me das, me regalas. El me regalas, yo lo tengo como atravesado. Me regalas, todo el tiempo me regalas. Me das un poquito de tu comida. Ay, me invitas, esa mezquindad que tenemos. No, pero solo un poquito. No, mujer, que ya te doy. Pero pedimos así como, no, solo lo quiero probar. Hombre, tú puedes un día, si alguien trae un postre, pedirle que te... Pero si tú siempre vienes a la iglesia pidiendo a los demás que te inviten a un café, ay, me prestas, es que me faltan 50 céntimos para un café. Provoca situaciones para que te den, porque como somos cristianos, ¿verdad? Tenemos que dar. Ay, me prestas el vestido para la boda, ay, los zapatos, ay, la maleta me la prestas que me voy a mi país. Eso puede pasar una vez, pero si tu estilo de vida es que tú no te quieres gastar un euro y lo que quieres es que los demás te presten, eso es codicia. Porque tú no quieres gastar tu dinero, pero le estropeas la maleta al paisanito. Y cuando vuelves de tu país, tu compañero se tiene que comprar otra maleta para que tú no te la compres. ¿Qué es eso? Vamos a abrir los ojos. Los libros no se prestan. ¿Tú sabes la cantidad de libros que yo he perdido por prestar libros? Digo, ya no presto más. Esta mañana voy a buscar un libro, no lo encuentro. El otro día, digo, ¿pero por qué? Porque a veces me hablando y presto los libros. Y digo, no más, porque hay que invertir en libros. ¿Dónde está Gloria? Gloria, la encargada junto con Máxima de la librería. Hijos de Dios, hay que invertir en literatura cristiana. ¿A que sí, Gloria? ¿A que casi no compran libros? Tacaños, unos tacaños. Y luego se compran de todo. Y para el Señor, para nuestro crecimiento espiritual, no invertimos. Porque, ay, no, préstame que tú tienes el libro. Ya vale. Ah, y le estropeas el libro al otro, que luego se tiene que comprar otro porque se lo deshojas, pero tú no te has gastado ni un euro. No, Señor, hay que invertir esa mentalidad de pobreza, siempre pidiendo. Venimos a la iglesia esperando que nos inviten un café, pero ¿por qué no vienes diciendo, hoy voy a invitar a 2 cafés? Hoy voy a invitar a una Coca-Cola. ¿Cuánto hace que no das algo? ¿Cuánto hace que no te rascas el bolsillo y das algo? Rompe esa mentalidad del Dios mamón de que te tienen que dar. Solo necesitas cambiar esa mentalidad. Octava manifestación. Problemas cíclicos para diezmar y ofrendar. Mira, cuando tú no diezmas, es decir, cuando tú diezmas un mes, otro mes no diezmas 2 meses,
otro no diezmas, de esto no diezmo, diezmo de la nómina, pero de la habitación que alquilo no diezmo, de este dinero que me dieron para mi cumpleaños no diezmo. Cuando tú empiezas a manipular a Dios, ¿vale? Porque esto es manipulación, con el diezmo y con la ofrenda, tú estás haciendo como hizo Eva. A mí me impresiona. Dios le dice a Adán y Eva, mira, queridos, aquí tenéis un huerto maravilloso donde tenéis miles de árboles exóticos, exuberantes, maravillosos. El mango se queda, vamos, el mango sería el último, el peor de todos los frutos que habría en ese huerto. Y hay miles y miles, dulces, menos dulces, suaves, tersos, afrodisíacos, yo no sé lo que tendrían allí, de todo. Y de repente Dios le dice, pero hay un árbol, porque Dios tiene el derecho a hacerlo, ¿verdad? No sé si habéis oído ese dicho de cuando seas padre comerás 2 huevos, porque el jefe, o tú entras al despacho de tu jefe, pones los pies encima de la silla y te crees que tienes el derecho. No, tú respetas el despacho de tu jefe, que para eso es el jefe, ¿sí o no? Tú respetas a tus padres, ¿sí o no? Entonces, Dios le dice, bueno, este árbol, es más, para que no os vaya mal, para que os vaya bien, el árbol de la ciencia del bien y del mal, este árbol es mío, no lo podéis tocar. Y Dios le advierte, porque Dios siempre juega limpio. Dios siempre te va con la verdad por delante, no como Satanás. Y Dios le dice, el día que, si comes de él, ¿qué pasa? ¿Qué le dijo Dios? Morirás. Morirás no solo físicamente, porque Adán y Eva fueron creados eternos para no morir nunca, para no envejecerse nunca. Y dice, no morirás solo físicamente, sino morirás espiritualmente y eternamente. Y Eva, por ponerse a escuchar los susurros del enemigo, cuidado con los susurros del enemigo. Cuando el enemigo empieza, ¿y por qué él sí y tú no? Pues que te den a ti, porque tienes que estar siempre dando tú. Y Eva empezó a oír, con que Dios os ha dicho que no comáis, y empieza a cambiar un poquito. Y empieza, pero mira el árbol, Eva, y la codicia. Eva empieza a mirar el árbol y se empieza a imaginar mordiendo el fruto de ese árbol, jugoso, dulce. Así trabaja la tentación. ¿Sabéis que la tentación trabaja en nuestra imaginación? Un hombre ve a una mujer atractiva y empieza, se desata. Me meto con los hombres porque me encanta meterme con los hombres, porque los hombres son muy visualmente, tienen una debilidad con los ojos, ¿verdad? Por eso a las mujeres hay que mirarlas de cuello para arriba. Entonces el hombre ve una mujer y ya su imaginación, como los perros, ¿habéis visto los perros cuando les pones comida y empiezan a babear? Y les cae la baba. Bueno, pues así sucede. La imaginación, por la concupiscencia, por la lujuria, empieza la imaginación. Y el hombre ya, como Eva se imaginó el fruto, se imagina esa mujer sin ropa, se imagina tin, y llega a consumar el pecado, ¿verdad? Pero primero es en el corazón, el pecado siempre es en el corazón. Por eso Jesús dijo, cualquiera que mirare a una mujer y la codiciare en su corazón, a los ojos de Dios ya adulteró. Entonces, Eva cometió el error de creer la mentira que ella necesitaba para estar satisfecha, morder ese fruto. Y cuando tú no diezmas, porque ese árbol bien podría representar el diezmo. Y Dios dice, mira, yo te doy todo, yo te doy todos los árboles, yo te doy todo. Eso sí, el primer 10% es mío. Me lo reservas y me lo guardas a mí. Y Dios tiene el derecho a hacerlo, porque sabes que el oxígeno que respiras cada día te lo regala Dios gratis. Ve a un hospital que te pongan oxígeno y verás lo que te cobran. ¿Sabes cuántas cosas recibes de Dios cada día? Y no te das ni cuenta, tu cuerpo funcionando como una máquina perfecta cada día, el hígado, los pulmones, el sistema circulatorio, digestivo, o sea, todos los días dice, en Él vivimos y en Él nos movemos. Y resulta que Dios dice, el primer 10% es mío. Cuando tú no diezmas, tú haces como Eva, empiezas a creer la mentira que te va a ir mejor robándole a Dios el primer 10%. Y te crees esa mentira, que vas a tener más, que te va a ir mejor, y resulta que abres la puerta a la maldición, reteniendo y robando lo que es de Dios. Mentalidad natural, porque os he dicho al principio que los principios del reino de los cielos son al revés. Entonces es dar para recibir. Cuando tú retienes, vamos a ver que vienes a la pobreza. Si tú tienes problemas cíclicos, te enredas con el diezmo y con la ofrenda cada X tiempo, tú estás bajo el yugo
de la mentalidad de pobreza. 9, personas que siempre se justifican y dan explicaciones de lo que tienen, de cuánto les costó, porque en el fondo se sienten culpables por tener y por haber sido bendecidos. Y aquí me identifico yo, porque yo he estado en este punto alguna vez. Yo hace ya muchos años, nosotros aprendimos el gozo de dar. Hemos tenido unos pastores que nos han predicado con el ejemplo, no solo con la palabra. Y ya llevamos unos cuantos años de caminar con el Señor, 30 prácticamente, y empezamos desde el principio de nuestra vida cristiana a aprender a dar. Y Dios nos empezó a bendecir. Primero dependíamos de unos trabajos, de unas empresas, y Dios nos empezó a bendecir. Después el sustento venía a tiempo completo de la iglesia. Y en algún momento yo me he encontrado en esta mentalidad de pobreza, casi justificándome por el orgullo delante de la gente para que no pensaran que yo gastaba mucho. ¡Ay, qué vestido más bonito! Sí, me lo compré en un outlet, solo me ha costado 15 euros. Así hacía yo. Pero en el fondo lo que estaba haciendo es casi me sentía culpable. ¿Y por qué me voy a sentir culpable si Dios me bendice? Porque si yo siembro, si yo aprendo a dar al pobre, si yo aprendo a darle a Dios, lo normal es que Dios pueda derramar bendiciones sobre mi vida. Y ojalá se te quite este esquema mental y tampoco critiques al cristiano que le va bien, porque yo echo de menos que haya entre nosotros más ricos. Porque si de verdad creemos lo que dice la Biblia, nosotros deberíamos de ser más ricos de lo que somos. Mira lo que dice Proverbios 22:4. Riquezas, honra. Primero, riquezas, ¿vale? ¿Es malo tener riquezas? No. Es malo amar las riquezas más que a Dios. Es malo ser rico para contigo y no para con Dios. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahweh. Y una de las evidencias de que la bendición que tienes viene de Dios es que la disfrutas. Yo soy una persona que disfruto lo que Dios me da. Todo me gusta. Emma siempre me dice, eres agradecida con los regalos, porque es que a mí poquitas cosas me puedes dar que no me gusten, porque yo disfruto todo, porque es un don que Dios da. Disfruta. Lo que tengo, lo disfruto. Porque hay gente que tiene cosas y no lo disfruta. Y sufre, que se me raya el coche, que se me rompe. Yo el coche esta semana le hice un rayajo impresionante. Digo, bueno, lo siento, aparcando en el local nuevo. Digo, madre mía, el coche grande, digo, mi marido me va a matar, pero bueno, no. Oré, dije, Señor, amortigua el golpe para que no, porque todo es dinero. Si yo le hago un rascón al coche, lo tengo que pagar yo, porque encima no puedo decir que me da un golpe, no voy a mentir, tengo que pagarlo yo. El seguro no me lo cubre. Entonces, todo es dinero, pero hay gente que le regalan algo, ay no, y no me lo pongo, yo me lo pongo todo, lo disfruto, y cuando se estropea, pues compraré otro. No podemos aferrarnos a las 4 cosas que tenemos. Entonces, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahweh. Entonces ya aprendí a no justificarme, ya aprendí a no dar explicaciones, que si el coche lo compré así, que si mis padres me dieron un dinero. No, ya no. El que quiera pensar mal, que piense mal. Porque ese es otro problema que tenemos. Por ejemplo, a la hora de dar el diezmo, hay muchas personas que dicen, no, yo prefiero mandar el diezmo a mi país, que hay más necesidad. Pero es que la razón de dar el diezmo no es la necesidad ni la pobreza, es que el diezmo es de Dios. Si tú quieres ayudar a alguien pobre, le ayudas después de dar el diezmo en el lugar donde te congregas. La razón de dar el diezmo no es si Carlos y yo estamos mal. Si tenemos pobreza, o vamos mal vestidos o bien vestidos, eso no tiene nada que ver, porque tú el diezmo se lo das a Dios y nosotros lo administramos, pero se lo das a Dios. Entonces la gente tiene conflictos con eso. Mira, ahí van mis diezmos en los zapatos de Natalia. No, tranquila, que no te voy a contar, es que me lo regalaron en Israel. ¿Quieres que te cuente todo lo que me regalan? ¿Quieres que te...? No, pues no pasa nada. O cómo consigo la ropa a buen precio, no importa, porque Dios me da como le da la gana, pero Dios me bendice y Dios me da los anhelos de mi corazón. Pues si Dios es así, ¿yo qué hago? Y si yo le creo a Dios, ¿yo qué hago? ¿Vas a pensar tú mal de mí? Tranquilo, que tus diezmos están bien invertidos, y más lo vas a ver ahora en el local. Entonces, 10ª característica, son personas que en tiempo de escasez retienen en vez de dar. En tiempo de escasez retienen en vez de dar. Y fíjate que Proverbios 11:24 dice que hay quienes reparten
y les es añadido más. Y hay quien retiene más de lo que es justo y vienen a pobreza. Recuerda los principios del reino de los cielos. Retener trae pobreza, abrir la mano para dar trae bendición. Y hay un ejemplo que a mí me encanta y no quiero dejar de leer porque es un ejemplo que siempre me motiva, me ayuda. Y es el caso de la viuda de Sarepta, ¿sí? Entonces aquí los humanistas se van a ver en serios problemas porque Dios está alimentando a Elías a través de cuervos, le manda carne y de repente Dios le dice, Elías, levántate y ve a Sarepta porque allí hay una viuda que ya verás que te va a alimentar. Y Elías, que no cuestionaba a Dios, porque tú te imaginas, Elías, Señor, pero ¿estás seguro a una viuda? Hombre, mándame una familia rica. ¿Cómo me mandas tú a una viuda para que me sustente? Pero Elías había aprendido ya hace tiempo a no cuestionar lo que Dios le decía y a obedecer. Entonces Elías se levanta, llega allí y fíjate, tiene una conversación con la mujer. Esto está en Primera de Reyes 17, del 10 al 15. Y cuando empieza a hablar con ella le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Quiero que sepas lo que le estaba pidiendo. Israel estaba bajo una sequía horrorosa. Si no hay sequía, no hay lluvia, y si no hay lluvia, no hay cosechas, y si no hay cosechas, hay hambre y hay pobreza y no hay negocios, como ahora, confinamiento, se cierran bares, se cierran restaurantes, estamos en crisis, el ciclo de la economía se paraliza. Así estaba Israel. Y va el atrevido del profeta y le dice que le dé un vaso, pero esto no acaba aquí. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, no tenía vergüenza, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Yahweh tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué trágico, ¿no? Esta mujer no tenía nada. Y Elías, el atrevido, le dice, primero, no tengas temor, porque el yugo de pobreza te pone temor en el tiempo de la escasez. Y el susurrador, el murmurador, el Dios Mamón te está diciendo, no des, no sueltes, retén, estamos en tiempo de crisis. ¿Y si no tienes trabajo? ¿Y si tu jefe te echa? ¿Y si no puedes pagar el alquiler? Eso es lo que dice el Dios Mamón. Y lo primero que Elías le dice es, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero subraya esto, pero hazme a mí primero, diezmo y ofrenda. El profeta representaba a Dios, primero a mí. ¿Por qué Dios no mandó a Elías con 2 bolsas del banco de alimentos? Era una viuda pobre, no tenía para comer. Los humanistas dirían, hombre, mandémosle del banco de alimentos. ¿Y qué hace Dios contra todo pronóstico? Le pone a la viuda a dar de su pobreza, de su necesidad al profeta. Lo siento por los humanistas. Está bien ayudar al pobre, pero si junto con el alimento no le damos el alimento espiritual, los niños de África se pueden ir gorditos al infierno. Por eso el evangelio es predicado a los pobres. Para Dios sacar a esta mujer de la mentalidad de pobreza que tenía y de la escasez, se inventó algo para que ella diera. Por eso no te quejes cuando llegas a la iglesia y te dicen, hay un cumpleaños, aquí están los 5 euros, porque Dios me va a bendecir. No te quejes porque Dios está inventando en tu vida situaciones para que abras la mano y sueltes y dejes de retener. ¿Cómo es posible que Elías no llegara con una bolsa de comida a la viuda? No. Le dijo, dame a mí primero. Y Dios le dijo, no escaseará ni el aceite ni la harina. Y así fue. Durante el tiempo que duró la sequía, a esta mujer no le faltó el alimento básico. ¿Pero qué tuvo que hacer para Dios bendecirla? Dar. Deja esa mentalidad de que siempre vas a ser pobre. Es muy duro decirle a la gente que tiene poco que tiene que dar. Es durísimo. A mí me cuesta horrores. Pero si tú no tomas la decisión de probar a Dios y de romper esa mentalidad, siempre vendrás a la iglesia con la mentalidad de que te den. Y te podemos ayudar, te podemos dar del banco de alimentos, te puedo ayudar un mes con el alquiler,
Si es que no es el problema, pero si tú no cambias tu mentalidad, si tú no abres los ojos a ver a Dios como la fuente de todo lo que tú necesitas y sueltas esa tacañería, esa mezquindad, nunca saldrás de la pobreza. Mira, aunque ganes más, seguirás en la pobreza, porque ¿sabes qué? El yugo de la pobreza no es tener o no tener, es una actitud en el corazón, es algo aquí dentro. Y hay gente que Dios le da un mejor trabajo y sigue viviendo en la pobreza y solamente le oyes quejarse, es que no tengo, es que no puedo ir al redil, es que no... Y no tienes porque no das. No tienes porque hay un problema de crisis, no. No tienes porque estamos pasando la crisis del COVID, no. No tienes porque no das. Y yo no doy porque tengo, sino que yo tengo porque doy. Y yo me mantengo en ese ciclo de bendición, de siembra, de cosecha. Entonces, más claro que esto, yo creo que no puede haber. ¿Hay alguno aquí peor que la viuda? Y si la viuda dio, tú podrás. La viuda dio todo lo que tenía, como aquella mujer que echando en el alfolí aquellas 2 blancas que Jesús, que era un descarado, se sentaba. Es como si yo me pusiera los domingos cuando salíamos al alfolí, me sentara aquí, me pusiera así y empezara a ver lo que cada uno echa. A ver, tu sobre, 100 euros, vale, 200 euros. Eso hacía Jesús, se sentaba a ver lo que la gente daba, porque el Señor sabía que como estamos nosotros con el dinero, estamos con Dios. Es una relación directa. Como tú estás con lo material, estás con Dios. Si tú no le das a Dios lo material, Dios nunca te puede dar a ti lo espiritual. Muestra en realidad la condición de mi corazón, el cómo estoy yo con lo material. Y cuando el Señor vio a aquella viuda que salió y dio 2 blancas, como si tú salieras hoy a esta alfolí y dieras 2 céntimos. Y Dios la alabó y la honró su fe y dijo, esta mujer ha dado más que todos los que salís con bolsas llenas de dinero. Y esta mujer, la viuda de Sarepta, Dios le forzó, se inventó una estructura en su vida, una oportunidad con Elías para que diera de su necesidad a Dios primero. Así que no hay excusa. Natalia, es que no me llega para pagar el alquiler. A Dios primero. Tú no le puedes robar a Dios para pagarle al casero. Por favor, ten temor de Dios. Dios ha dicho, saca el 10% primero para Dios, que te va a rendir más el 90% que el 100%. ¿Estás entendiendo? Porque Dios hace algo. O bien el casero te baja el alquiler, o de repente te encuentras 50 euros en la calle, o de repente te sale un trabajito extra. No lo sé, porque Dios, tan generoso, tiene tantas maneras. Yo a veces veo solo una manera y me ofusco. Y digo, Señor, y de repente Dios me dice, pero Natalia, tú no te imaginas que yo tengo una multiforme gracia, que yo lo puedo hacer de tantas maneras. Y yo enfocándome ahí, que tiene que ser así. La mentalidad de pobreza a veces me hace ver las cosas difíciles, me hace ver un solo... Y Dios me dice, pero sí yo lo puedo hacer de muchas maneras. Si no es con este, con aquel, y si no con el otro, y si no... Así es Dios, pero no tienes excusa para robarle a Dios. Créele a Dios primero. Si esta viuda que no tenía nada, Dios le dijo, tienes que darme a mí primero, ¿cuánto más tú? Y yo, otro ejemplo, y este tiempo que estamos viviendo es una oportunidad buenísima para que tú pruebes a Dios, para que tú veas que en medio de la crisis es tiempo para dar. Tenemos una oportunidad buenísima con el local. La iglesia ha salido, Barcelona, estábamos acomodados. Ya todas las rotas de los Ujieres, todo aquí, tú venías el domingo y Dios ha hecho como en Madrid. Quita el local, a Nava, ahora coge el autobús, ahora vete lejos, ahora nos ha roto todos los esquemas. ¿Por qué? Porque estábamos acomodados. Y ahora Dios inventa, el otro día me encantó, la gente entre semana yendo al local, sirviendo, dando de su tiempo, y todos allí limpiando, hasta la 1 de la mañana los que estaban haciendo la mudanza. Eso es dar. Y tenemos la oportunidad con este regalo tan precioso que Dios nos ha dado de este local, de seguir dando, de que Dios nos pueda bendecir en tiempo de crisis. Dice que Isaac vino sobre Israel un tiempo de crisis como en la época de Abraham. Y dice que Dios le dijo, no desciendas a Egipto, Isaac, hay que escuchar la voz de Dios, no hagas las cosas como la manera antigua. Vas a ser tentado por tu sustento para hacer las cosas como las hacías antes. Si apostabas vas a ser tentado a apostar, si robabas vas a ser tentado a robar, si mentías vas a ser tentado a mentir. Si hacías negocios ilícitos, vas a ser tentado en hacer negocios ilícitos. Y Dios le dice, Isaac, no desciendas a Egipto,
quédate en esta tierra, aunque haya sequía, aunque haya dificultad, que yo te voy a bendecir. Y le recuerda la promesa de Abraham. Y dice en el versículo 12, Génesis 26, 12, que él obedeció a Dios y dice que y sembró Isaac en aquella tierra. Era tiempo de sequía, recuerda, hambre. Y dice que sembró en tiempo de crisis Isaac y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Yahweh. ¿Y le bendijo cuándo? Cuando sembró. No le bendijo antes de sembrar. Cumplió su palabra cuando él abrió su mano y sembró. Solo se puede salir de la pobreza cambiando la mentalidad, como esta viuda cambió el paradigma, y dando. Siempre tenemos algo para dar, siempre. Aunque sea el último bocado de pan, esta mujer lo dio. Camina en la palabra. Pedro estuvo pescando toda la noche y no pescó nada, estaba agotado, estaba desanimado, no tenía sustento para llegar a su casa. Y llega Jesús, que no tenía, según Pedro, ni idea de la pesca, y le dice: echa tu red allí. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro fue humilde y le dijo: hemos pescado toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Y es en la palabra de Dios que tú tienes que moverte. A los pobres es anunciado el Evangelio. No retengas, da de tu necesidad. ¿Por qué no pruebas a dar no solo lo que te sobra? ¿Por qué no pruebas a dar de tu necesidad? 11ª, ya terminamos, característica de las personas que están bajo el yugo de pobreza: tienen un serio problema para entender la gracia y el perdón de Dios. ¿Y sabéis por qué? Porque como ellos no pueden perdonar, como ellos, la gente con mentalidad de pobreza es de las que a mí me la haces, me la pagas. El que me la hace, me la paga. ¿Por qué te voy a perdonar yo a ti si tú lo has hecho mal? Esa es la mentalidad que afecta también del yugo de pobreza. Y como piensa el ladrón que todos son de su condición, dice un dicho en España, esta persona no puede entender la gracia y la misericordia de Dios para perdonar sin que tú y yo hagamos nada. Y quiere tener que ver con su salvación y quiere aportar algo por el orgullo y quiere ganarse su salvación. Tú sales a la calle y le preguntas, coge una persona al azar. El 95% de la gente te va a decir que va al cielo por buenas obras. Esa mentalidad religiosa tan horrorosa que hasta la iglesia tradicional nos ha hecho creer que un voto de pobreza nos hace más espirituales. Qué tremendo, cuando Jesús murió por la maldición de la pobreza. Y Él se hizo pobre, ¿sabes por qué? No porque Él viviera como pobre. Él se hizo pobre porque tuvo que dejar todas las riquezas que tenía en su gloria. Y aún lo más espectacular que tuvo Jesús aquí era pobreza comparado con lo que tenía en el cielo. Y Él se hizo pobre por ti y por mí, porque te recuerdo que Él ha venido a darte vida y vida en abundancia. Y la gente que tiene mentalidad de pobreza no puede entender que Dios tenga un corazón de misericordia para perdonar. Y hay personas que no han tenido todavía un encuentro con la gracia de Dios, que todavía están luchando y batallando con la culpa, con la condenación. Hay personas que se sienten indignas y no creen que merecen ser amadas por Dios. Mentalidad de pobreza. ¿Qué hacer? Primero, arrepiéntete. Pero por favor, el arrepentimiento no es una fórmula religiosa, no es una oración. El arrepentimiento implica un dolor, implica un cambio en tu alma, un cambio de dirección, implica que involucras tu mente, tus emociones, tu voluntad, tomas decisiones. Por eso yo te decía esta mañana, si esta palabra, tú tienes que salir de este lugar decidido a tomar decisiones. Si sigues igual, no habrá llegado la palabra. Arrepiéntete, que te duela, pide perdón por el pecado de tus antepasados. Si en tu familia ha habido ruina, hay maldición. Ha habido robo, hay maldición. Pide perdón por el pecado de tus padres, de tus abuelos, hay idolatría. En mi familia ha habido idolatría por un tubo. Y ya empiezas a ver las consecuencias. Mi primo se divorcia, mi hermano se divorcia. No conocía yo que había divorcio. Y me entero yo este verano que mi abuelo tuvo 4 mujeres. Y yo decía, hombre, de una cosa me libro. Mis abuelos se habían casado, mis padres habían hecho las cosas bien y se habían casado, un hogar conservador. Y de repente me empiezo a enterar que mi abuelo tuvo 4 mujeres. Digo, papá, ¿pero se casaban? Dice, no sé, porque en aquella época, en la guerra civil, no sabes si se casaban o no se casaban. No valían los papeles, no valía nada. 4 mujeres. Y tú vas viendo el fruto del pecado de los antepasados. La locura, en mi familia hay locura.
La idolatría en mi familia se ha ido por la inmundicia sexual y por la locura. En mi familia están todos tocados del ala. Examínate. Segunda cosa que puedes hacer hoy, examínate a los ojos de Dios. ¿Eres rico o eres pobre? Cuidado con los tibios. Cuidado con los tibios, porque a la iglesia de la Odisea, el tibio tiene una característica: se cree que está bien. El tibio cree que ora lo suficiente, que da lo suficiente, y Dios le dice, él le dice, no, yo soy rico, me he enriquecido y no necesito nada. Y Dios le dice, qué lástima, porque eres pobre, miserable, ciego. Imagínate. Y uno cree que es rico. Examínate, ¿qué riqueza tienes? ¿Tienes la riqueza de este mundo o la riqueza de Dios? ¿Qué Dios diría de ti? ¿Eres rico? ¿Tienes abundancia de palabra en tu corazón? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu riqueza? Otra cosa que te puede ayudar, después de todo lo que hemos dicho, es amar a Israel. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y yo creo que parte de la bendición que hemos recibido en esta iglesia, como Dios en este tiempo donde tristemente muchas iglesias están cerrando, donde no se pueden congregar por las causas que sea, Dios nos regala. Llevábamos orando casi 3 años por un local y Dios nos lo da ahora, porque Dios hace todo perfecto en su tiempo, ¿verdad? Nos ha probado la fidelidad, ha probado nuestra vida en la oración, si seguíamos creyendo, y Dios nos da un local tal cual se lo habíamos pedido. Hombre, me faltó decirle que estuviera reformado, pero bueno, lo reformaremos poco a poco, porque Dios quiere que la iglesia dé. Dios nos lo da todo, no lo da todo hecho, porque Dios quiere que el pueblo sepa dar, que se levanten hombres que quieran pintar, mujeres que quieran ayudar, que decoren, que eso es lo que Dios quiere, mover las aguas de la iglesia. Ama a Israel, bendeciré a los que te bendijeren. Y somos una iglesia que hemos sido fieles en ir a Israel, aún en los años donde había guerra, donde se devolvieron los billetes, volvimos a comprar los billetes. Hemos sido fieles, nos hemos esforzado en amar, y Dios nos ha bendecido como iglesia y como familia. Te puede ayudar dar al pobre. Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre no tendrá pobreza. Ahora, eso sí, hazte socio de la ONG. No eres socio de la ONG. Tenemos una ONG, ayudamos al necesitado, al pobre. Necesidades en Marruecos, en Israel, aquí. Da en una ONG que, además de ayudar, den el evangelio. No le des, por favor, a un pobre de la calle. Bueno, si le das y le compartes el evangelio y le dejas un folleto evangelístico, me parece mejor. Pero no le des a uno de la calle 2 euros, se lo va a gastar en vino, probablemente, o en droga, o en cigarrillos, no sé. Da con cabeza, da, pero da al pobre. Y tienes que parecerte más a Jesús. ¿Cuál es el estilo de vida de Jesús? Dar. Si tú lees Filipenses, es impresionante. Se despojó de todo, lo entregó todo, dejó su gloria hasta la muerte de cruz. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y he llamado a esta predicación: quítate, suéltate el yugo, porque la Biblia dice que tienes que ser tú. Ya Dios lo hizo en la cruz, pero Isaías 58:9 dice: entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo. ¿Quién tiene que quitar el yugo? Hay un yugo que lo tienes que quitar tú. Él te quitó el yugo de la esclavitud, no te lo vuelvas a poner. Yugo de opresión, dice la NTV. Tienes que quitar el yugo. Dice, el dedo amenazador, el estar juzgando a otros, el estar hablando mal de los demás, criticando. Dice, el hablar vanidad, la queja, la murmuración, quejándose del país, quejándose de la seguridad social. Si en tu país no tenías ni seguridad social y aquí te quejas que tardan en darte la cita. Nos quejamos de todo. España es un país que vive quejándose. Renuncia al hablar vanidad. Dice, y si dieres tu pan al hambriento, da al pobre, y saciares al alma afligida, da tiempo, da tus enseñanzas, da tu cariño al afligido, dice. Y saciares el alma afligida, dice, entonces en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Qué promesa tan bonita. Y Yahweh te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. En el tiempo de crisis Dios te compromete a que tengas saciedad a todos los niveles. Saciará tu alma, y tu alma implica la comida, implica el ánimo, implica el descanso, implica todo. Dice, cuyas aguas
Dice, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas donde otros podrán beber. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas. Y ahora mis generaciones, mis hijos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas, para habitar, para seguir dando vida a otros. Y esta es la mentalidad de Dios, una mentalidad de abundancia. Si tú crees que Dios quiere hacer esto, no, Dios quiere hacer mucho más. Dios tiene unos planes maravillosos para tu vida, pero tú y yo necesitamos hoy quitarnos el yugo de nuestra cerviz, de la mentalidad de pobreza. Señor, y hoy queremos acercarnos a ti con un verdadero arrepentimiento. Hemos escuchado al Dios Mamón tantas veces y nos hemos dicho mentiras tantas veces, Señor. Y hemos hablado vanidad, hemos hablado contrario a tu palabra. Hemos tenido excusas para no dar, para no servir, para no sembrar. Hoy quiero pedirte perdón, Señor, porque he tenido una vida de oración y de alabanza escasa, Señor. Porque no te he dado la alabanza que tú merecías. Porque he venido a la iglesia pensando en que me dieran y no en dar. Y mi vida de servicio ha sido muy escasa a tus ojos. Perdóname porque he sido perezoso. Porque no he hecho lo que tenía que ser. En vez de ser diligente, he sido negligente. Y ha venido como hombre armado la pobreza a mi vida. Hoy quiero renunciar a la pereza. Hoy quiero pedirte perdón porque mis ojos han estado mirando solo lo natural, preocupada por lo terrenal. Señor, porque he estado siempre preocupada por lo económico, por lo material, y no he disfrutado ni siquiera lo que tú me habías dado. Perdóname, Señor. Perdóname por estar siempre pidiendo, por tener en mi boca esa actitud de pedir, Señor, de pedir prestado. Señor, perdóname porque te he robado cuando me he visto en aprietos, cuando me he visto presionada, o quizá cuando he ganado más y he querido invertir solo en mí. Te he robado y me he dicho mentiras y he dicho, ya doy mucho, ya he diezmado mucho, ya he ofrendado mucho. Perdona que haya hecho yugo con Satanás al creer sus mentiras. Hoy suelto ese yugo. Hoy renuncio a robarte, Señor. Hoy renuncio a cuestionar el diezmo y la ofrenda. Hoy no quiero, Señor, caer en el yugo de la obstinación. Hoy quiero ser obediente. Señor, renuncio a la codicia que me lleva a querer y a comprar y a comprar. Y quiero dar más, Señor. Perdóname por justificarme delante de otros por lo que tengo. Dar explicaciones por el orgullo que hay en mi corazón. Señor, perdóname porque en tiempos de escasez he retenido en vez de dar. Y se me ha olvidado que tú sacaste a la viuda de Sarepta de la pobreza a través del dar, a través de cambiar su paradigma. Señor, y si no he entendido todavía tu gracia, si yo todavía no he nacido de nuevo para entender tus principios espirituales, derrama hoy el don del arrepentimiento sobre mi vida. Quita todo obstáculo y toda mentira que me impide ver la exuberante salvación de Dios a través de Cristo en aquella cruz, donde tú me dices, todo tu pecado es perdonado, toda tu deuda es saldada. No tienes que hacer nada, solo creerme, solo arrepentirte y apartarte del pecado, porque yo te voy a dar el poder para no pecar, porque yo vencí al pecado y a la muerte. Señor, ensancha hoy mi corazón. Ensancha mi corazón para que yo vea la vida como tú la ves, para que corra por el camino de tus mandamientos, para que disfrute dando, para que a través de mi vida, Señor, con todo lo que tú me bendices, yo pueda bendecir a otros y tu bendición y tu reino se extienda a través de nuestras vidas. Señor, que como iglesia nos parezcamos más a ti, que veamos esta oportunidad del cambio de local como una oportunidad que tú te inventas para dar, para servir, Señor, para hacer como con Moisés cuando el pueblo empezó a traer para el tabernáculo y hubo un momento que tuviste que decir ya, porque ya hay suficiente. Señor, que nuestra generosidad se extienda, que podamos ver, Señor, tu bendición fruto de corazones que te creen
que se dan, y no solo dan, sino que se dan, porque mi motivación para dar tiene que ser el amor. No quieras diezmar para que Dios te bendiga. No quieras dar para enriquecerte. Dile: Señor, que mi motivación para dar sea el amor, sea amarte a ti por sobre todas las cosas y al prójimo, sea el anhelar ver tu reino extendiéndose en este tiempo, Señor. Y dejaremos de creer que es difícil, dejaremos de pensar que no puedo, que no tengo, Señor. Hoy rompo ese yugo que hay en mi cerviz y hoy me declaro libre de esa esclavitud de Egipto, de pensar siempre mal, de quejarme. Y hoy decido, Señor, creer que tú tienes abundante bendición para mi casa, para mis hijos, para mi iglesia, Señor. Hoy no dudaré, hoy te alabo por lo que harás, hoy te alabo por la bendición que llegará a mi casa. Hoy te alabo por lo que vas a hacer en el local nuevo, llevándonos, Señor, a un nuevo nivel, donde tus pensamientos, que son más altos, y tus caminos y tus planes, Señor, van a ser aquellos que nos van a sobreabundar, que nos van a sorprender. Sorpréndenos, Señor, y danos un corazón que te crea, un corazón generoso, generoso para dar, para evangelizar, para servir, para seguir dando, y para que tu reino se extienda en este tiempo sobre la ciudad de Barcelona. Gracias por tanto amor. Gracias por morir en aquella cruz. También quiero yo, como aquella mujer, derramar mi perfume costoso y valioso, porque sé cuánto me has perdonado, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo quiero amarte con una vida de generosidad, una vida agradecida, una vida de alabanza. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu salvación tan grande, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra que hoy me abre los ojos, que hoy me lleva a entender lo que no había entendido, que hoy está rompiendo cadenas y yugos que han atado mi cuello, mis manos, mis pies, y que me han empobrecido, Señor. Pero hoy vivo en la abundancia de tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la obra de tu Espíritu y por el poder de tu palabra que hoy traspasa nuestra debilidad y nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues solamente queremos saludar un momentito.